Buenos días, tengan todos ustedes, mis amigos, que además de madrugadores, ahora sí yo creo que voy a aventarme el programa de radio aquí solo con Toño. Son las 8 de la mañana, estamos en vivo, pero resulta que son vacaciones, así es que a lo mejor estoy solito yo aquí nada más hablando, pero lo voy a hacer con mucho cariño. Los que nos acompañen van a tener una doble oportunidad el día de hoy. Vamos a tener un par de obsequios, y esto lo hago con toda la intención del mundo para que se despierten, para que nos llamen, para que podamos intercambiar ideas y opiniones. Tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar el día de hoy de la ideología del mexicano. Es un programa que posiblemente no lleguemos a ninguna conclusión, eso me queda bastante claro. Y va a haber muchas opiniones encontradas. Es un tema controversial porque no podemos hablar de la ideología del mexicano si no hablamos, por supuesto, de los defectos, ¿cómo se llama? Los arrocitos negros que tenemos en nuestra paella. Claro, también tenemos que hablar de los arrocitos blancos, pero es un tema bastante controversial. El día de hoy tenemos invitada, no ha llegado, pero esperemos que en cualquier momento llegue y nos acompañe para poder desarrollar este tema de la mejor manera posible. Al mismo tiempo, recuerden que yo siempre quiero iniciar haciendo una reflexión, y en esta ocasión el tema pues que me ocupa definitivamente es un tema que está al día. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las vacaciones, ¿sí? Tuvimos un puente, pero muchísima gente salió de la ciudad de Guadalajara, muchísima, no tienen idea. Por ahí me tocó ver algunas fotografías y de hecho presenciar el éxodo que había desde el jueves en la noche. Ayer todavía a mediodía había filas de carros saliendo de la ciudad de Guadalajara con el ánimo de vacacionar, de tomarse este puente de descanso y de pues salir de la rutina, que precisamente eso es el origen de la palabra vacación. Tiene que ver con el descanso de los hábitos o de las actividades habituales. Aquí la pregunta que yo me lanzo es, número uno, ¿por qué las personas que tienen éxito nunca tienen vacaciones? Y aquí es algo digno que nosotros nos preguntemos en casa, a ver, ¿por qué yo requiero de vacaciones? Y las personas que tienen éxito, un éxito así muy fuerte, llámense el que ustedes quieran, Steve Jobs, que en paz descanse, Bill Gates, nunca tienen vacaciones. En realidad pueden descansar, pueden ir a pasear, pueden descansar horas, y no digo un día, pueden pasear, eso sí, recorren todo el mundo y están paseando. Pero realmente descansar de las actividades que les son importantes para el logro de sus metas, no lo hacen. Y aquí encontramos grandes problemas, yo creo, en nuestra idiosincrasia, para empezar con el tema. Y no solamente en este caso del mexicano, sino de todo el mundo, porque realmente buscamos nosotros un descanso de las actividades rutinarias. Y aquí la cuestión es que cuando tú no estás haciendo una actividad rutinaria que te apasiona, sí buscas un descanso. Si todos los días tú te despiertas y dices, ay Dios, tengo que ir a hacer este trabajo que me cansa tanto, que me fatiga tanto, entonces sí requieres de vacaciones. Claro, están las vacaciones obligatorias, y eso también es un tema que hay que tocar, porque hay gente que sí le gusta muchísimo lo que hace, pero tiene que tomarse unas vacaciones porque las leyes así lo establecen, y pues busca la forma así de cambiar de su rutina. Pero si le gusta realmente lo que hace, sigue con el dedo en el renglón, con el pie firme, quizás capacitándose, quizás leyendo sobre el tema que está desarrollando. Y entonces aquí empezamos a darnos cuenta de que las vacaciones se pueden convertir realmente en un momento en el cual sigamos, insisto, si es lo que nos apasiona, sigamos de una forma relajada, buscando nuestras metas. De hecho, yo me he llegado a preguntar si las vacaciones no sería mejor que fueran así como que turnadas, o sea, no que todos tuvieran vacaciones al mismo tiempo, no que todos salieran en un puente al mismo tiempo, porque si lo que se trata es de descansar, de estar en ambientes de menos estrés. Yo no sé quién pueda decir que ha ido a un complejo turístico grande en época de vacaciones aquí en nuestro país y el estrés le incremente. Por eso decimos que luego llegamos más cansados. Efectivamente, luego tenemos que estar compitiendo hasta si vamos a la playa, por
los asientos en la orilla de la alberca. En la mañana tú te levantas así muy contento a las 7 de la mañana porque crees que es una buena hora y ya ves que todos los asientos tienen una toalla acomodada en ese lugar y dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Sí, es una competencia feroz hasta por eso. Entonces dices, bueno, o me relajo o me despierto yo a las 5 de la mañana para ir a apartar. Luego vas con los gerentes y, oye, ¿está permitido? Sí, sí está permitido apartar. Dices, bueno, entonces ¿de qué se trata, no? De generar el estrés. Luego si vas a un todo incluido, al buffet. Caramba, primero que nada los buffets en la mayoría de los lugares son bastante malitos, siendo sinceros. Y luego después tienes que competir por no ser el último que te toque la sobra de todas las demás personas. Entonces, pues mi invitación y mi reflexión es de que, número uno, si estás en una misión por hacer algo benéfico para tu vida o benéfico para los demás, las vacaciones realmente, así como las entendemos, salen sobrando. Por otro lado, si realmente quieres ir a descansar de esa rutina que sí te puede cansar, sí te puede agobiar en un momento dado, pues híjole, hay formas de descansar sin que lleguemos a ese tipo de competencia y quizás nos vayamos a lugares donde no haya tanta gente, donde podamos realmente relajarnos, donde podamos realmente tomar una nueva perspectiva de nuestra situación, una nueva perspectiva de nuestra vida y así poder, regresando a estas vacaciones, entrarle a lo que sea con todos los ánimos del mundo. Les voy a recordar los teléfonos en cabina. Recuerden que tenemos un par de regalitos, son un par de libros. Uno es el de las fábulas de Esopo, que en alguna ocasión ya hice el regalo en vía electrónica, pero ahora es un libro físico, Fábulas de Esopo. Son unas fábulas que tienen muchísimo mensaje, muchísimo significado. Y tengo también aquí el libro del Ramayana. Este libro del Ramayana se dice que se escribió en el siglo IV antes de Cristo. Imagínate, o sea, es un libro bastante viejito y habla del enfrentamiento entre el bien y el mal, de un semidios llamado Rama. En fin, es un libro bastante interesante. Entonces, los teléfonos en cabina son 31 22 11 90. Repito, 31 22 11 90 y 36 47 18 83. 36 47 18 83. Igual nos pueden mandar un mensaje vía WhatsApp al 331-019-0712. 331-019-0712. Les voy a pedir que no nada más hablen y dejen su número telefónico. Les voy a pedir también que me hagan un comentario, aunque sea breve, sobre lo que para ustedes representa o lo que es la ideología del mexicano. Sea un buen comentario, sea un mal comentario, todos son bienvenidos. Y me refiero al mal comentario porque, insisto, tenemos que ser muy autoconscientes que tenemos muchos defectos. Los vamos a tener que mencionar, por supuesto. Y quizás sea de donde vayamos a partir con el programa, pero también tenemos cosas buenas y también hay que ensalzarlas porque acuérdense que siempre los cambios se logran a través de engancharnos o de anclarnos en esas cualidades positivas. Nos vamos entonces a un pequeño corte y regresamos a desarrollar este tema. Estás escuchando tu programa Despertares. Estamos de vuelta aquí en tu programa Despertares, desarrollando este tema que a mí me da un poquito de miedo, les tengo que ser sincero, porque posiblemente vaya a herir susceptibilidades. Ahora que nunca me he echado para atrás en un tema controversial, y además en este caso yo creo que todos reconocemos que tenemos muchas cosas que mejorar como mexicanos. Pues sí, ya dimos el grito, ¿no? Y ya dimos el grito y salimos y viva México y bueno, algunos mueras también hubo por ahí en algunas manifestaciones. Y desgraciadamente pues también es una manifestación popular esto, pero yo más bien me quiero enfocar en qué es lo que nos representa a nosotros ser mexicanos y por qué de alguna manera nuestra ideología se convierte en luz y sombra. Miren, sí, efectivamente yo creo que mucha gente empieza a estar desarrollando una nueva conciencia. Las personas ya empiezan a buscar y reclamar, por ejemplo, cuando alguien se estaciona en un lugar para minusválidos, lo cual es loable, porque a final de cuentas estamos manifestándonos por aquellos que no pueden defenderse de una manera pues tan fácil, porque imagínate si alguien llega a un lugar de minusválidos y necesita, utiliza una silla,
y posiblemente tenga que bajarse el automóvil o tenga ahí la silla y no hay el espacio suficiente, pues no se puede realmente bajar. O sea, va a irse a otro lado o no se va a bajar ahí, o lo vamos a meter en un gran conflicto, en un gran problema. Y sí, hoy ya estamos muchas personas molestándonos por ese tipo de situaciones y estamos enfrentando a otros también mexicanos que se estacionan en ese lugar y que curiosamente cuando tú les dices que se están estacionando en un lugar indebido, lejos, muy lejos de disculparse, y ni siquiera sería necesario, sino quizás nada más de reconocer que están obrando mal, o sea, que están haciendo uso indebido de algo que debe de estar utilizado por otras personas, se enojan, se molestan. Y eso es algo que yo veo como algo repetido, y ustedes no me dejarán mentir, digo, por favor, la idea es hacer aquí un diálogo. Yo veo mucho que una gran parte de la población en México, cuando, por usar palabras coloquiales, la riega, en lugar de reconocerlo, se casa con que la regué y ahora, ¿y qué? O sea, como que yo tengo derecho a regarla, ¿y qué? O sea, ¿qué vas a hacer? O hasta te retan a los golpes o cosas por el estilo. Y entonces empezamos a darnos cuenta de esta luz y sombra que se están manifestando. Vemos, por ejemplo, y estos son cosas que vemos y no se pueden tapar porque son muy evidentes, el clásico gandalla. Y digo, creo que esa palabra no existe en otro país. El gandallismo, cuando tú vas manejando, o sea, es omnipresente. Lo ves desde Tijuana hasta, ¿cómo se llama? Hasta Yucatán. En todas partes ves al típico gandalla que por querer ganar un poco de un tramo de camino, en lugar de tomar un espacio que le corresponde para eventualmente dar la vuelta, seguirse después de la luz verde, una desviación, no, busca irse por el carril donde hay menos vehículos y luego avienta el vehículo encima a los que están formados, por decirlo de una manera, y y agandallar el espacio. Luego te piden permiso en ocasiones, pero con toda la mala fe del mundo, van a agandallar, aceleran todo lo que pueden, se quieren meterles y te piden lugar. Si tú les dices que no, porque te das cuenta de que no fue un evento fortuito, ese gandallismo, se enojan y te echan el carro encima y te dicen que maleducado, etcétera. Hay ocasiones donde te das cuenta que hubo un caso fortuito donde un vehículo se queda pues en ese carril y ya no pudo agarrar el turno, vamos a decirlo, al final de la fila. Y pues bueno, sí es, por supuesto, además habla muy bien de ti, habla muy bien de esa ideología del mexicano, permitirles el paso. Pero ¿qué sucede cuando te enfrentas con ese gandalla? Ahora por los medios sociales, o sea, por el famoso YouTube, por el Facebook y todo eso, empiezas a ver que están surgiendo a diestra y siniestra los que se está dando por llamar los lores, ¿no? Lord, plural, aquí le pusimos lores, pero la idea es de que son personas con muy poca civilidad, muy poco civismo, muy poca ética, que tratan de menospreciar a terceros, tratan de abusar de terceros. Vemos abusos físicos, vemos golpes, vemos, por ejemplo, hace poco golpean a un señor de la tercera edad, parece que hay una discusión, el señor no se ve como que muy acalorado, este señor de la tercera edad, pero se baja alguien del carro y lo golpea. Dices tú, no importa qué clase de qué te haya dicho un señor de la tercera edad, o sea, tú sabes que lo debes de respetar, y eso hablaría muy bien de la ideología, de la idiosincrasia que tiene esa persona. Pero ves por el contrario que se baja y lo golpea, o ves de repente maltratos hacia mujeres, maltratos hacia niños, y entonces empiezas a preguntarte, o sea, ¿qué es lo que nos está sucediendo como país? ¿Qué nos está sucediendo como esa identidad?
Y luego empiezas a ver que existen ciertas identidades específicas de regiones en particular, donde algunas regiones tienden a ser un poquito más abiertas con la gente que viene de fuera, otras tienden a ser más cerradas con la gente que viene de fuera, no los aceptan fácilmente en su círculo de amistades, y eso también te empieza a poner señales de alarma, señales rojas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué lo hacemos? ¿Existe una justificación? ¿O es una justificación a medias donde más bien en lugar de haber una razón queremos justificarlo? Espero que me expliquen esta situación. Lo que pasa es que cuando hay una razón, vamos a decir una razón universal, pudiera entenderse, pero cuando queremos justificar, es que tales personas de tal lugar son muy, no sé, muy envidiosas, entonces yo por eso no la acepto en mi núcleo de amistades, y ahí es una justificación, no es real, y entonces estoy etiquetando, ¿no? Esa es otra, nos encanta etiquetar aquí en México, somos buenísimos, nos pintamos solos para etiquetar, tal persona es esto, tal persona es aquello, tal persona es más allá. Y fíjate que esto tiene que ver, muchísimo tiene que ver con la forma en que nos educan, ¿eh? Es muy común que en las escuelas se etiquete, aunque dicen que no, pero, o sea, desgraciadamente las prácticas siguen. Es muy común que las mamás etiqueten a los amigos de los hijos. Es muy común que, ay, fulanito esto, ay, perenganito aquello. Y esto, por supuesto, que se tiene que permear hacia las nuevas generaciones y empiezan también ellos a etiquetar, ¿no? Entonces, empezamos a dar cuenta que existe una serie de factores que de alguna manera no nos están permitiendo, nos mantienen, vamos a decirlo, en un círculo vicioso, no nos están permitiendo ir más allá. Ahorita los problemas en el país, de momento los problemas en el país están siendo pulverizados. No sé si de una forma intencional, que sería muy maquiavélica por parte de algunos grupos, o de forma fortuita. ¿Y qué me refiero a pulverizar los problemas? Miren, en muchos sectores empezamos a darnos cuenta de que sienten y ven un problema, y en lugar de tratar de entender el problema de ese sector, le damos vuelta a la hoja. O sea, como que no nos interesa. Ese es su problema y yo tengo otros. De hecho, creo que existen hasta ciertas, sí, mala intención en ocasiones, porque sí nos quieren enfocar, que estoy de acuerdo, en que logremos el cambio interior antes de poder criticar situaciones que existen en el resto del país. Yo creo que van de la mano, ¿eh? O sea, yo creo que sí podemos nosotros hacer una crítica interior, tratar de mejorar, pero sí también criticando situaciones, no individuos, ojo, situaciones que existen en el país, porque si no criticamos estas situaciones que existen en el país, va a ser muy difícil progresar. Yo no voy a criticar un individuo, y eso sí sería un error, o sea, tú estás mal por esto y por esto y por eso, no, la situación, la forma en que se presenta, la forma en que lo percibo como un conjunto de situaciones o de eventos, es criticable. El individuo yo creo que difícilmente, porque caemos en el dime y te diré, ¿no? O sea, si yo critico al individuo, el individuo inmediatamente se defiende y inmediatamente va a criticar en mi sentido, ¿no? Pero si podemos hablar de situaciones, yo creo que esa sería la primera forma y la primera receta para salir adelante de una situación que realmente creo que llega a ser preocupante, porque a final de cuentas la ideología de un país, la ideología de un pueblo es el que lo saca adelante. Miren, les voy a dar un ejemplo de una ideología que es muy sui generis, pero que se manifestó y logró cambios muy profundos. Islandia. Es una isla, así como que al oeste de Europa, tirándole así hacia Groenlandia, hacia América, donde lograron hacer cambios increíbles. La gente toda, no una, no dos, no tres, salieron a las calles a pedir cambios que se necesitaban. No criticaron a a una persona específica, sino se fueron sobre las situaciones y lograron cambios, lograron por ejemplo, que los bancos pagaran por los desfalcos que habían lograron cambios en el gobierno, y realmente fue todo debido a que existía una ideología
propicia para el cambio, no pulverizada. No decir, tu problema es tuyo y tú resuélvelo y mi problema es mío y yo lo tendré que resolver. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. Les recuerdo los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. WhatsApp 331 019 07 12. Tenemos un par de obsequios. Llámenos, díganos ustedes qué piensan de la ideología del mexicano. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 36 47 0903. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Despertares con este tema un poquito controversial, ¿verdad? Que tiene que ver con la ideología del mexicano. Y fíjate que yo pensé que íbamos a estar solos, Toño, pero no, ya nos están llamando, ya están muchos mensajes acá por WhatsApp. Dije, no, ahorita van a estar durmiendo, a lo mejor en la playa o aquí en casa, pero pues eso es el puentecito, van a estar ahí como que matando al gallo y rompiendo el despertador para no despertarse tempranito, ¿no? Agradezco mucho sus llamadas. De hecho, sí, mucha gente me dice, no, ya estamos de pie. La señora María González dice, ya estamos despiertos, no está solo, mandando a sus niños a la doctrina y en eso andan levantándose, iniciando actividades. Y acá también nuestro amigo o amiga, cuyo teléfono termina en 2498, nos dice, yo sí estoy escuchando, pues muchas gracias por hacerlo. Acá nos dice Lupita Alvarado que le interesa participar en el regalo de los libros. Nos dice que me gusta mi país y le pongo ganas en todo lo que hago. Pues sí, efectivamente, yo creo que el cambio empieza con cada uno, aunque no por ello debemos de dejar de involucrarnos en los problemas generales del país, ¿no? Por acá nos dice Yadira Mejía, muy buen tema, la ideología del mexicano desde mi punto de vista es muy egoísta. No le importa atropellar a los demás con tal de tener más. Vamos a platicar un poquitín de esto. Se manifiesta en muchas partes, desgraciadamente, y en otras no. Vamos a ahondar un poquitín en esa perspectiva, ¿no? Acá nos dicen que saludos a todos en cabina, buen tema. Para evitar el estrés hay que hacer una pausa, analizar la situación para tomar opciones. Con respecto a las vacaciones, por supuesto. Y le interesa también participar en el regalo de los libros. Ahorita te anotamos, Miguel Ángel. Muchas gracias por llamarnos. Acá nos están diciendo que Ana Julia, yo creo que los mexicanos tenemos una ideología muy compleja. Definitivamente, coincidimos. Y una idea de las que me parece más común es la de que tener dinero es sinónimo de problemas, como vicios, matrimonios rotos, malas compañías, etcétera. Y pareciera que algunas personas que pueden ganar dinero se detienen mucho por esa idea. ¿Usted qué opina? ¿Le interesa participar por el regalo libro de las fábulas de Esopo? Yo creo que vale la pena ahondar en estos puntos. Sí se manifiesta en muchos estratos sociales esa idea de que el dinero es sinónimo de problemas. Les puedo platicar un pariente mío, un tío bisabuelo, renunció a una herencia precisamente por esa situación, imagínense. A lo mejor, no sé, muchos a lo mejor no, pero a lo mejor con otro tipo de educación y cultura hubiera sucedido algo diferente, ¿no? Pero sí, nuestra ideología como mexicanos es muy compleja. La teoría que en donde más encuentro lógica y quiero compartir con ustedes tiene que ver con una teoría histórica que nos llega desde pues nuestros antepasados, ¿no? Antes de que llegaran los conquistadores existía así una pulverización ideológica porque existían muchos reinos. El más grande, por supuesto, el azteca, pero existían otros reinos no menos importantes, como por ejemplo en Michoacán, se me va el nombre, tarascos. No son tarascos de Michoacán, son purépechas. Y tarascos también, ¿no? Bueno, en fin, en Michoacán nunca llegaron los aztecas, de hecho ni los conquistadores. Luego estaban los chichimecas más al norte. Había una amalgama que no llegaba a amalgamarse, valga la redundancia aquí, de culturas que estaban en pleito continuo. O sea, era un batallar continuo, una tribu contra la otra y luego contra la otra, y había alianzas para pelear, etcétera. Que de hecho eso fue lo que aprovecha Hernán Cortés al momento de que se alía con tribus enemigas de los aztecas para poderlos derrotar. Solo Hernán Cortés nunca hubiera podido.
Y eso lo podemos ver todavía hoy en día. O sea, realmente hay muchos acuerdos internacionales que nos damos cuenta que no son benéficos para nuestro país. Entonces aquí, para que estas potencias, así entre comillas, empresas extranjeras, entren, necesitan de esas tribus pequeñas o sea, que hacen la cuña y nos hacen daño. Por ejemplo, la explotación minera hoy en día nos está haciendo muchísimo daño ecológico. Y hay que decirlo, y esto no está para el sol con un dedo, lo podemos investigar. Y esto no es benéfico para el país en general. Y no voy a decir ni los detalles, pero ustedes pueden investigarlos a través de internet. Hay una especie de cuña ahí rara donde connacionales salen altamente beneficiados, pero perjudican a la mayoría de los nacionales. Luego viene, en esta misma teoría histórica, viene la conquista. Y después de la conquista, en la época post-conquista, es donde se da esta complejidad ideológica del mexicano. Hay muchos autores, Lorenzo Mayer, Villegas, etcétera, y esto de hecho puedo subir por ahí algún escritito en la página de Facebook del programa, que es de Reingeniería Neural. Puedo subir un pequeño resumen sobre lo que estuve investigando para ser más certero en el tema que estamos tratando, donde ellos nos dicen que hay un momento en que el conquistador, el español, no vea a México o a la Nueva España como un país en ciernes, un país nuevo, con oportunidades de ser, con una identidad diferente, un gran país, sino que ve un lugar de rapiña. O sea, realmente muchos españoles, la gran mayoría, llegaron a explotar nuestro país. ¿Ok? Y los indígenas con su cultura se sentían derrotados, se sentían vejados, humillados en su propio país. Y aquí empezamos a ver dos grandes problemas, o sea, dos grandes polos. Uno es sentirse inferior y el otro es sentirse superior. Y esto lo podemos ver hoy en día en muchas situaciones donde, como les comento, el que se estaciona en el lugar de minusválidos se siente superior, y de alguna manera quiere que todo mundo le rinda así una especie de pleistesía, no sé, y hay el que se siente inferior, que a lo mejor no se atreve a decir nada. Y desde ahí surge una identidad doble, una doble identidad del mexicano, y así es como lo plantean muchos escritores. Por un lado, nos queremos sentir el español, y esto hay gente que todavía lo hace, y lo vemos, o sea, en esa discriminación sistemática, que se quiere sentir el español todavía entre una bola peyorativamente de indios, ¿no? Y esto lo podemos ver también, hasta hace poco era un gran insulto decirle a alguien indio. Eres un indio, qué orgullo, ¿no? Porque los indios tienen un legado cultural, o sea, tienen muchísimas cualidades, ¿no? Entonces, pero era un insulto. Y a final de cuentas sabemos que tenemos sangre indígena. Entonces, ¿por qué renunciar a esa herencia indígena en aras de una herencia extranjera? Si a final de cuentas somos una mezcla de las dos. Y entonces les comento que de acuerdo a estos libros, y creo yo que de una forma muy acertada, nosotros vivimos entre esos dos polos, entre el polo que se siente menos, el polo que se siente que no puede, y de ahí viene lo que nos decía nuestra amiga, que hay gente que no quiere ni siquiera tener dinero porque genera problemas, y el polo del que quiere demasiado tener dinero. Y luego si a esto le agregamos que la cultura última que la formación educativa más bien que hemos estado teniendo últimamente tiene mucho que ver con los parámetros neoliberales, que son totalmente de una internacionalización, haciendo a un lado la regionalización. Entonces se exacerba mucho aquello de la parte de apoyar lo extranjero, y quienes logran tener alguna situación económica favorable o generan muchos recursos económicos, pueden en un momento dado engancharse en esa ideología anterior, pensando que el neoliberalismo habla de esa internacionalización, y todavía hacer menos a quienes menos tienen. Y empezamos a ver grandes disparidades en esta cuestión económica, cultural, social, etcétera. Entonces, esta teoría que nos presentan yo creo que nos puede dar muchísima luz
muchísima luz, en el sentido de que podamos nosotros hacer un análisis real para ver qué nos está sucediendo y hacia qué polo nos estamos jalando nosotros, ¿no? Porque vale la pena hacer un alto en el camino y ahorita hacer un análisis de yo en qué me estoy enganchando. ¿Sí? Ahora, estoy hablando hasta el momento, por supuesto, de cosas que no nos pueden gustar tanto. A lo mejor están erradas porque son teorías, pero aquí la cuestión es de que debemos de darnos cuenta de que sí existen problemas, sí nuestra ideología tiene una complejidad tremenda, pero se manifiesta en formas, en ocasiones y desgraciadamente muy negativas. Y claro, y ahora vamos a hablar de las partes, de la parte positiva, ¿no? O sea, porque existen muchísimas virtudes en esta ideología del mexicano que, por un lado, es ¿cómo se llama? Que no le importa, valegorrista, pero por otro lado, en ese valegorrismo es muy creativo. O sea, y que eso es un error para mí, pero bueno, en fin, hay gente que así lo hace. Por ejemplo, cuando vamos a entregar un trabajo, lo dejamos siempre al final. O sea, le vamos postergue y postergue y postergue. Y al cuarto para las 12, con la gran creatividad que nos caracteriza, lo resolvemos y entregamos un trabajo bastante decente. Entonces decimos, bueno, nos enganchamos en una parte negativa, nos enganchamos en una parte que no es así muy favorable, pero luego, por otro lado, nuestras mismas características nos permiten sobresalir, nos permiten entregar un trabajo bastante decente, bastante presentable, como les digo, por la gran creatividad que tenemos. Entonces también tenemos que ser conscientes de que tenemos muchas herramientas para salir adelante a pesar de estas muchas deficiencias que tenemos. Tenemos que irnos un pequeño corte comercial. Les voy a recordar los teléfonos en cabina, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Para mensajes de WhatsApp, llámenos al 331 019 0712. Díganos ustedes qué piensan de la ideología del mexicano, sea bueno o sea malo. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Despertar. Soy el arquitecto Aldo Prieto, saludándolos como siempre todos los sábados de 8 a 9, con todo el gusto del mundo. Y yo que pensaba que iba a estar solo el día de hoy por ser un puente así como que muy antojable para no despertarse temprano. No, para nada. Nos están haciendo llegar muchos mensajes. Aquí María Esther Álvarez nos dice que nos hace falta respeto al lugar que nos corresponde. O sea, como que ubicar cuál es tu lugar y respetarlo. Hay ocasiones que los lugares... está hablando de los... Sí, claro, los lugares del estacionamiento, de las filas, todo esto, por supuesto. Exactamente, no sabemos respetar esto. Dice que a veces guardamos el lugar al compadre o al familiar. Ciertamente. Ana Rosa Alvarado, gracias por llamarnos. Se necesita más ética social, tener más orden y más atención por los demás. Realmente son principios que deberían estar muy arraigados porque a final de cuentas somos un país eminentemente religioso. Entonces, y esto a final de cuentas se encuentra en la religión en todas, universal, el respeto por el prójimo, ¿no? Carmen Cisneros nos llama, le interesa también participar por el regalo de algunos de los libros, pero no nos dejó ningún comentario. Carmen, esa es precisamente la idea, participar. Vas a estar anotada con mucho gusto, pero la idea es participar, Carmen. Es parte de la ideología del mexicano que debemos de cambiar. Hay que decir nuestra opinión, buena o mala, nuestra opinión siempre cuenta. Blanca Ortega, somos más del mañana que del presente. Luego, ¿verdad? Mañana lo hago. Pues sí, es muy posible. Acá también tengo notadas personas que nos han llamado a través del WhatsApp. Pues sí, también hay cualidades, hay muchísimas cualidades en el mexicano y yo creo que vale la pena también mencionarlas. Y les voy a decir por qué creo yo que el mexicano en un sistema distinto, que es a final de cuentas causado por nosotros mismos, el sistema, pero en un sistema distinto sería algo totalmente diferente. Miren, el mexicano cuando sale del país, y tengo ejemplos muchísimos, desde Nueva Zelanda hasta Canadá o Estados Unidos o Europa, cuando sale del país, en un sistema diferente, logra progresar de una manera increíble. Sí, miren, y tiene que ver con cuestiones generacionales también, con una educación no solamente global, una ideología global, sino generacional. Miren, me he dado cuenta y me aboqué también a estudiar sobre el resultado que tenían los hijos de inmigrantes
mexicanos en Estados Unidos. Y dependía mucho del estrato social, cultural de los padres que emigraban. Cuando emigra un estrato social bajo, vamos a decir un campesino que no tiene muchos estudios a los Estados Unidos, el gran resultado se empieza a dar en los nietos, o sea, en la tercera generación, la primera siendo el emigrante, la segunda siendo el hijo del emigrante y la tercera ya el nieto. O sea, se dan resultados muy, muy importantes y muy interesantes, gracias, con respecto a cómo logran progresar, a cómo logran hacer ese cambio de mentalidad, así como que cae como cubeta de agua fría. Cuando las personas que emigran son personas de clase social media, ya desde con ellos empiezan a manifestarse cambios y los hijos de ellos llegan a ser personas muy triunfadoras. Normalmente el hijo del emigrante mexicano, o sea, que llega a otros países de una clase media, son muchachos que siempre tienen estudios. O sea, aunque sus padres no hayan estudiado, pero sigan siendo de una clase media cultural, en Estados Unidos sí buscan la licenciatura y sí buscan la maestría y lo buscan todavía con más ahínco y con más ganas que los muchachos locales, vamos a decir, los de Estados Unidos. Entonces, algo sucede en el sistema que nos permite retomar las partes buenas que tenemos como nacionales, ¿no? Acá Alma Rosa Martínez también nos llama y nos dice que no sabemos para qué es el dinero cuando lo tenemos. Aquí estamos de paso y no nos llevamos nada. Pues sí, el dinero en sí no tiene valor, estamos de acuerdo en eso, sino lo que se puede hacer con lo que tiene el dinero. Y entonces se puede clasificar. Si yo utilizo el dinero para cosas negativas, pues el dinero es malo, ¿no? Pero si lo utilizo para cosas positivas, pues yo creo que ya la connotación de lo bueno y de lo malo ya cambia total y absolutamente. Aquí la idea que estoy proponiendo antes porque ya nos quedan minutos para terminar el programa, la idea que propongo es básicamente hacer un análisis de forma individual y de forma social, a efecto de que podamos nosotros identificar qué es aquello que tengo no como un hábito personal, sino como un hábito cultural, y si me sirve, dejarlo, o sea, me quedo con él. Si no me sirve, modificarlo. Y bueno, lo podemos modificar a través de muchas de las formas que hemos estado manejando en los diferentes programas y vamos a manejar en todavía muchísimos más programas. Pero esa es la idea. O sea, si yo hago algo por costumbre, porque así se hace, así se maneja en el lugar donde yo soy y veo que es algo negativo, pues lo hago a un lado. Acá me están mandando un mensaje muy padre por el WhatsApp. Me dice que no puede opinar acerca del mexicano en general porque es muy diverso, pero sí puedo opinar del tapatío. Y me dice que le ahorré la opinión, pues ya lo estoy diciendo básicamente como él quería decirlo, que me le adelanté. Bueno, estaba adivinando lo que nos estaba diciendo nuestro amigo cuyo teléfono termina en 3090. Dice que tuvo una experiencia la semana pasada en el transporte público. Dice que estaba un señor y sentó a su niño, un niño pequeño, en un asiento. Y le comentó el señor, con una ética, una cultura, que por qué no mejor abrazaba a su niño, por seguridad del mismo niño, era un niño menor de 3 años, en un frenón se puede caer. Le dijo, ¿por qué no mejor lo abraza y además desocupaba un lugar? Dice que poco faltó para que le pegaran. O sea, si se fijan lo que está sucediendo, lo que está sucediendo aquí, es precisamente la situación de que por un lado queremos crecer y por otro lado un grupo también social no nos permite lograr ese desarrollo, no nos permite crecer. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar. Gracias, o sea, le digo al Señor, muchas gracias por haber externado su opinión. Eso es lo que esperaríamos de un buen mexicano o de un buen ciudadano, seas del país donde seas. O sea, sí externar tu opinión en aras, número uno aquí, por 2 lados. Número uno, para que el asiento lo pudiera utilizar otra persona. Y número 2, por seguridad del niño. O sea, se te están dando una ayuda, te están ayudando y tú por otro lado, en lugar de agradecerlo, reaccionas de forma negativa, pues creo yo que estamos obrando mal.
A ver, ¿quién se anima? Toño, tú serás mano santo. Mándame una mano santa, no seas malito. No seas malito. Una mano santa. Hola. Dos papeletitas. Este va a ser para el de Sopo y el otro va a ser para el del Ramayana. Perfecto. Ok. Ya los tenemos. ¿Cuál fue el que se lo primero? El amarillo. Ok. Para el libro de las fábulas de Sopo, que lo vamos a dejar aquí en la caseta de ingreso de Promomedios, y lo pueden pasar a recoger. Recuérdense que es de 12 a 1 y de 5 a 6 entre semana. Tienen solamente una semana para pasar por él. Si no pasan por él, como decía aquel programa, lástima Margarito. Entonces el libro de las fábulas de Sopo se lo vamos a obsequiar a Alma Rosa Martínez, que nos está dejando aquí su teléfono. Yo le hablo para recordarle. Y el libro de El Ramayana se lo va a llevar Ana Rosa Álvaro. Sí, Ana Rosa Álvaro no nos dejó su teléfono, pero de todas maneras se queda aquí en el ingreso. Por favor, tráiganse una identificación para poderlas identificar. Claro está, una identificación para eso es, valga la redundancia. Y así se puedan pasar a recoger este obsequio, que espero que lo disfruten mucho. Todavía, ideal hubiera sido que lo hubieran podido haber leído este fin de semana. Fáciles, son libros fáciles, de fácil lectura, que en un fin de semana perfectamente lo alcanzan a sacar. Están llegando todavía muchísimas llamadas. Creo que el tema da para muchísimo más. El día de hoy teníamos invitada a la arquitecta Ana Rentería. Le voy a jalar las orejas. No vino el día de hoy. Espero que vaya escuchando espero que no haya pasado nada. Más bien creo que es muy puntual, muy formal. Ahorita te busco, Ana, porque quiero saber que estés bien. O tú llámame. Sí, me interesa saber que estés bien y que no pasó absolutamente nada contigo. Por otro lado, regresamos para poder darle final a este tema. Y les decía, yo creo que la idea es que hagamos ese análisis. ¿Hacemos las cosas porque estamos convencidas de ellas, o hacemos las cosas por costumbre? Las hacemos porque es algo que hace el mexicano. De repente luego decimos, el mexicano toma tequila. No es cierto. El que quiere tomar tequila toma tequila. El mexicano le gustan las cosas picosas. No es cierto. El que le gusta lo picoso, le gusta lo picoso. O sea, punto. Eso son cuestiones culturales, quizás hasta mal entendidas, porque el tequila te puede hacer daño y mucho picante te puede hacer daño. Ahora, traslapa esto a las cuestiones de la vida cotidiana, a tu desarrollo personal. Llévalo a ese ámbito. Analiza, ¿qué estás haciendo tú porque así te enseñaron? ¿No lloras porque eres hombre y los hombres no lloran? Que es muy de aquí, muy macho. ¿Eso es lo que estás haciendo? ¿Sabes qué? Analízalo. Si te sirve, quédate con él, quédate con ello. Es más, hazlo crecer. Pero si no te sirve, es un momento para detenerte, hacer una pequeña pausa y pensar, ¿realmente quieres ser así o realmente quieres cambiar? En muchas ocasiones el motivo para cambiar es la formación que le estamos dando a nuestros hijos. A veces hacemos cosas por eso, por costumbre, porque nos enseñaron. Y si recapacitamos y analizamos, nos damos cuenta que ese va a ser el ejemplo que le vamos a estar dando a nuestros hijos. Y va a ser una pauta para poder cambiar. Su amigo, el arquitecto Aldo Prieto, se despide hasta el próximo sábado, nuevamente con un tema que espero compartir con ustedes con anticipación a través de la página de Facebook, que es Reingeniería Neural, que por cierto, rápidamente antes de irnos a corte, les recuerdo que subí como 3 libros en esta semana que tienen que ver con el tema de la semana pasada, con un tema que desarrollamos en el programa de Claudio Caballero y uno reciente que ya ni me acuerdo ni cuál es. Hasta la siguiente semana, se despide su amigo el arquitecto Aldo Prieto. Chao.